En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, miércoles 25 de octubre de 2023, contemplamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo del 39 al 48. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: comprendan que si supiera el dueño de casa que a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un poquito. Lo mismo vosotros, ested siempre preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿has dicho esta parábola para nosotros o por todos? El Señor respondió: ¿quién es el administrador fiel y solicitó a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que se les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así. Les aseguro que pondrá al frente todos sus bienes. Pero si el empleado piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas, a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y la hora que menos espere, y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe que lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy, como ayer, nos presenta una clara advertencia de nuestro Señor Jesús cuando nos dice que tenemos que estar vigilantes, y sobre todo vigilantes sobre la casa de la vida, hermanos, y administrar bien nuestra propia existencia, porque de alguna manera seremos dichosos, bienaventurados y especialmente bendecidos si la administramos como tal. Si en el momento en que nos llame, hermanos, ante su presencia, el Hijo de Dios quizás nos encuentra en ese momento como buenos administradores, aquellos administradores fieles, dando a cada uno de los criados lo que corresponde. Y así definitivamente seremos bienaventurados y seremos bendecidos si cuidamos la casa de nuestra vida. Amén. Y pues, hermanos, la vigilancia de alguna manera exige pues una atención permanente, ¿sí o no? Porque no sabemos a qué hora viene el ladrón, entre el mal en nuestra vida. Por eso hay que tener siempre atención sobre nuestros sentidos exteriores, hermanos. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hablamos, lo que tocamos. Por sobre todo, hay que tener atención sobre nuestros sentidos interiores, que son la voluntad, el entendimiento y el discernimiento. No te olvides, hermanos. Entonces tenemos que estar siempre pendientes de lo que escuchamos, de lo que hablamos y de lo que tocamos, pero también de esa voluntad interior, de eso que hay en el corazón. Amén. Que son ese entendimiento, el discernimiento y la voluntad propia. Hoy te pregunto a ti a través de esto: ¿eres una persona que reconoce que la vida es prestada? ¿Que la vida se nos dio para administrarla bien? ¿Que hay que devolverla porque no somos dueños eternos de esa existencia? ¿Que esta vida se nos prestó el día de nuestra concepción y se nos pide en el día de la muerte? Hermanos, y ello no implica vigilancia, una buena administración sobre nuestra existencia. Preguntémonos si somos verdaderamente conscientes de esto, o vivimos por el mundo desperdiciados en la superficialidad, embotados en medio de este estímulo solamente del consumismo, todo lo que se define compras y ventas, de placeres que van y vienen, ¿no? Del confort, eh, pero que de alguna manera ninguno es capaz de llenar plenamente. ¿Cómo vivimos nuestra existencia, hermanos? ¿Cómo la vivimos? ¿Cómo reconocemos esto? Definitivamente, hoy frente a esto, hermanos, se nos da pues muchas reflexiones para ser verdaderos administradores, y que Jesús utiliza palabras centrales. La primera palabra que utiliza es esa palabra de fidelidad, de ese siervo, de ese administrador fiel. Hermanos,
La fidelidad es la observancia en el tiempo de los valores, en esos valores que creemos que son fundamentales, que son rectores esenciales en nuestra vida. Amén. El que no vive, el que no vive, hermanos, según como piensa, termina por pensar según como vive. Me explico. El que no vive según los valores de la honestidad, del respeto en el amor, de sinceridad, de entrega y de servicio a los demás, de sentido de justicia en todo lo que hacemos, del perdón de las ofensas, pues termina al final de su vida pensando según cómo vive, quizás en desorden, quizás con malicia, quizás con trampas, quizás con mentiras, quizás sobre, sobre las mentiras. Me puedo detener un poquito ahí y decirles cuántas personas han construido su vida, su matrimonio, su familia, su empresa sobre las mentiras. Cuántas veces muchos políticos han llegado sobre mentiras. ¿Cuántas veces has administrado sobre mentiras? ¿Cuántas veces has llegado a un puesto, a un cargo, mintiendo y embarrando y quizás calumniando a la otra persona? Al final, hermanos, de ese castillo que tú tienes a la manera de naipes, se va a caer. Se va a caer en la primera dificultad, hermanos. Amén. Por eso hoy reconoce que quizás en el fracaso de tu matrimonio se debió pues a que no construiste esos valores esenciales. Si tu matrimonio está así, es porque justamente esos valores esenciales las dejaste de lado, a que manejaste tu relación solamente, esa relación afectiva solamente con mera superficialidad, sin ningún compromiso y quizás con mucha ingenuidad, sin duda verdadera o sin tener una verdadera responsabilidad en la vida de un amor conyugal, de ese amor conyugal que dijiste sí en la iglesia. Hoy descubre, hermano, hermana, si en tu trabajo, en esas pequeñas empresas, microempresas, colocaste todo tu empeño, todo tu esfuerzo, toda tu inteligencia para sacar adelante ese proyecto laboral. Hoy pregúntate si saliste de una empresa por irresponsable, por deshonesto, por falta de compromiso, porque no tomas en serio tu vida laboral. Si saliste por eso, ¿qué te quejas? A este conjunto de valores el Señor los llama y a ellos precisamente los designa en ese principio de la fidelidad, hermanos, fidelidad a los valores esenciales de la vida. Amén. Pero también nos habla de la prudencia, hermanos, como segunda palabra. Nos dice, seamos prudentes y vigilantes. La prudencia, hermanos, que hace verdaderos sabios. La prudencia que aquí se entiende como solicitud y atención en el trabajo encomendado. La prudencia, hermanos, que nos permite callar cuando debemos silenciarnos y nos lleva a hablar con firmeza, sin agresividad, ojo, pero con firmeza cuando tenemos que hablar. Amén. La prudencia que nos dice, resérvate en tu corazón. Esa prudencia que te dice, resérvate en tus sentimientos. No compartas con una persona que no conozcas su trasfondo, esa sinceridad o la sensibilidad de tus emociones. La prudencia, hermanos, que nos lleva de alguna manera a escoger buenos amigos, buenas amistades y cultivarlas como un tesoro. Y esa misma prudencia que nos lleva a desechar a otras personas porque por más que se presenten como amigos, sabemos o intuimos que en ellas hay falsedad, hay hipocresía, hay conveniencia y solamente hay cálculos humanos, incluso hay mucha envidia. Amén. Pero también, hermanos, si nos ponemos a pensar y a reflexionar del Evangelio, nuestro Señor Jesucristo nos habla de ser esos administradores de la casa, administradores sobre los criados que recibirá ya sea un premio o un castigo. Y en eso, hermanos, tengamos una claridad. Seremos premiados o castigados por Dios, hermanos. Hay que tenerlo en cuenta como administradores, seremos premiados o castigados. No podemos pretender que vivimos en la vida arbitrariamente y que no seremos responsables de nuestras acciones. No, hermanos, no nos equivoquemos. Dios dará a cada uno premio o castigo. Óyelo bien, bendición o maldición, según la bondad o la oscuridad de las intenciones de su corazón y de las acciones de sus manos. Amén.
Finalmente, por ahí también el Evangelio concluye una expresión que nos pone a pensar, que genera gozo y alegría en quien ha vivido bien su existencia, pero al contrario generará preocupación y genera turbación de aquella persona que ha malgastado tristemente los años preciosos de su juventud, de su madurez, de su vida. Amén. Entonces, hermanos, somos administradores de la gracia de Dios. No olvidemos eso. Y no podemos actuar como queramos, sino como Dios quiere. Amén. Aunque parezca, hermanos, que el amo esté lejos, que Dios que no se da cuenta de nada, que no se entera, todo lo que hacemos tiene de alguna manera las consecuencias, hermanos. Por eso es tan importante saber vivir para los demás, no solo para uno mismo, y obrar con amor, obrar sin violencia. Si vivimos así, estaremos más cerca del Maestro, cada uno con su vocación específica, pero todos dentro del mismo Espíritu. Amén. Esto, hermanos, se refiere a cada uno de nosotros. Puede ser que tú no tengas muchos cargos o muchas cargas, pero si has recibido muchos dones materiales o espirituales de parte de Dios, allí, hermanos, te juegas mucho de tu respuesta a Él. Amén. Hay que elegir a quién o a quién servir. Hay que elegir bien a quién vamos a servir. Al pecado para la muerte o a la obediencia para la justicia. Y esa elección, hermanos, la debemos hacer cada día, cada mañana, cuando nos levantamos. Aceptar la amistad con Dios, aceptar esa amistad que Dios nos da y vivir en mérito a sus normas, a sus preceptos, a sus bienaventuranzas. Amén. Recuerde, hermano, hermana, recuerden, a quien mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le pedirá. Pregúntate hoy día, ¿he sido una verdadera persona especialmente bendecida por Dios con cualidades, talentos, esos talentos excepcionales y dones? Y si los he tenido y los he puesto, esos talentos y dones y cualidades al servicio de los demás, al servicio de mi familia, al servicio de la comunidad cristiana, o por el contrario, he utilizado de manera calculada y egoísta esos dones solo para beneficio personal. Hermanos, tú tienes la respuesta. Solo te digo que Dios nos pedirá cuentas, no a través o a partir del mismo nivel, del mismo criterio. Si a ti la vida te ha dado mucho en capacidad, en inteligencia, en carismas, en posibilidades de hacer dinero y ayudar a los demás y no lo has hecho, pues la vida y Dios te pedirá cuenta severamente. Amén. Oremos, hermanos. Señor bendito, hoy te doy gracias. Gracias por este evangelio, gracias por esas enseñanzas. Hoy te suplicamos humildemente que nos des la gracia de ser esos verdaderos y buenos administradores fieles de mi vida, a saber que tendré que entregarla en el día de mi muerte. Hoy te suplico grandemente que nos des la gracia de descubrir cuántos talentos y dones y carismas y cualidades me las has dado y me las has regalado, y quizás de alguna manera por mi egoísmo las he guardado en mi corazón sin ponerlo a servicio de los demás. Pues permíteme ser abierto a esa vida contigo, donde verdaderamente pueda utilizarla al servicio de mi familia, al servicio de la comunidad. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.